Seguimos, seguimos. Jerarquía, ahora de la jerarquía de los derechos personalísimos. Yo le dije que la jerarquía era todos estos derechos personalísimos contemplados en la nube gigante esta que tenemos de la legislación supranacional, de tratados internacionales, que no vamos a enumerar acá, pues en cualquier libro, pone en Google tratados internacionales y aparece Rolo 17, 19 o 20, no sé cuántos son, que están incorporados al 75, inciso 22. El tema de la discusión era si estos tratados se incorporaban automáticamente o no a nuestra legislación provincial, a nuestra legislación nacional, que ubican la pirámide jurídica de Kelsen. La Constitución Nacional está en la cima y a partir de ahí se desprende hacia abajo las constituciones provinciales, las leyes nacionales, toda la legislación inferior que nace de la Constitución Nacional. Estos tratados estaban por encima de la Constitución Nacional. Antes de 1994, la aplicación de esos tratados dentro de nuestra pirámide jurídica, dentro de nuestro derecho objetivo, requería que una ley nuestra diga, receptamos el tratado internacional y lo incluimos dentro de nuestra pirámide jurídica porque pues hacía una ley que estaba abajo de la Constitución y esa ley introducía en nuestra pirámide jurídica a ese tratado que era supranacional, que estaba por encima. ¿Esto qué generaba? Que si una ley no adhería a nuestro país a ese tratado quedaba prácticamente de manera imposible de aplicar en nuestra legislación. Esto generó una situación particular que le voy a contar rapidito para que tengan idea de esto cuando vean constitucional, que era el famoso caso entre Ekmedejian contra Sofovich. Gerardo Sofovich tenía un programa de televisión en el cual un escritor, Dalmiro Sáez, había proferido algunas ideas sobre la Virgen que habían ofendido a un tal Ekmedejian. Había dicho que la Virgen no era virgen, etc. Todo lo que se pueden imaginar. Entonces, Ekmedejian se dirige a Sofovich y le dice que él quiere derecho a réplica, que es otro derecho personalísimo que tenemos nosotros cuando somos agredidos, nos sentimos dañados por una opinión, tener la misma posibilidad, en el mismo horario, en la misma extensión, en el mismo lugar, si tenía algo escrito, a hacer nuestro descargo, nuestra defensa. Entonces el derecho a réplica le exige a Sofovich que en la misma hora de su programa, al mismo tiempo de duración de él, para rebatir lo que habían dicho agrediéndola a la Virgen. Sofovich le dice que el derecho a réplica no existe en Argentina, no hay legislación. Le dice, no, el tratado, no, pero el tratado ese no fue suscrito por, o sea, fue firmado por Argentina, pero no está introducido en nuestra pirámide jurídica por ninguna ley, por lo tanto no es obligatorio que cumplamos. Esta discusión, más allá del contenido, de por qué había generado la Virgen sí, la Virgen no, lo importante era la discusión de ese tratado no incluido por una ley especial, ¿se aplica, es obligatoria o no? Esa era la discusión que llegó hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema resolvió que sí, que no requería una ley especial para que sea operativo un tratado internacional suscrito por el país. ¿Por qué? Y por algo sencillo, lógicamente, porque si el país suscribe y se obliga a cumplir, nos requiere otro paso posterior de incorporación. Más aún si tenemos en cuenta que también nuestro país había suscrito ya en 1961 el Tratado de Viena, y el Tratado de Viena, ya les mencioné en una clase anterior, era un tratado que decía que los países se comprometen a aplicar en sus legislaciones nacionales todos los tratados que habían suscrito de manera internacional sin necesidad de ninguna ley que lo introduzca como ley especial a nuestro sistema. Es decir, bastaba con que Argentina firme y era obligatorio, es una cuestión técnica. Toda esta discusión zanjada por la Corte, claro, cuando la Corte falló, Sofovich ya no tenía más el programa de televisión, ya la cuestión quedó en anécdota, pero legalmente fue trascendente por este tema, porque la Corte dijo, no, los tratados suscritos por Argentina son de aplicación, son operativos y se aplican haya o no haya una ley especial que los incluya dentro de nuestro derecho positivo, dentro de nuestra pirámide jurídica.
Esto que les cuento de manera de anécdota, de cultura general, quedó zanjado y terminado en el año 1994, cuando la Constitución Nacional expresamente se incorpora a todos aquellos tratados suscritos por Argentina. Es decir, están dentro de la Constitución, no necesitaríamos ley ni nada, ni discutimos. Pero para que ustedes vean cómo llegamos a eso. Porque no es que los convencionales de Santa Fe dijeron, che, ¿y si ponemos los códigos acá? No, no. Lo introdujeron a esa legislación, ¿por qué? Porque había generado toda una cuestión doctrinaria. Por esto que yo les cuento en 3 minutos, son años y años de discusiones, congresos donde la mitad decía, no, necesitamos una ley porque que el presidente suscriba un tratado no significa que eso ya es ley, porque las leyes las hace nuestro Congreso, entonces no podemos delegar las facultades del Congreso para legislar en el presidente, que ya lo hicieron allá en algún lugar del mundo porque a Estados Unidos le interesó. La soberanía nacional exige que nuestros representantes y legisladores nacionales decidan qué ley va a aplicar. Miles de argumentos de un lado y del otro. Terminó la cuestión. Artículo 75, inciso 22, los tratados están incorporados. Y se estableció ya la forma de incorporar los tratados nuevos que vaya firmando Argentina sin necesidad de reformar nuestra Constitución. Casi diría yo una enmienda como utiliza Estados Unidos para no modificar su Constitución con convenciones, que tiene un sistema que le permite modificar la Constitución de manera bastante más ágil. Eso en cuanto a la jerarquía del derecho personalísimo y la operatividad o programaticidad de estos derechos. Es decir, hoy por hoy los derechos supranacionales que protegen derechos personalísimos, derechos humanos, automáticamente se incorporan a la Constitución. Terminó la discusión. Ahora, ¿cómo se protege constitucionalmente? ¿Cuáles son los medios de protección del derecho personalísimo? Y hay 3 grandes sistemas. El amparo, habeas data y habeas corpus. Amparo, habeas data y habeas corpus. No vamos a desarrollar ese tema porque cuando tenemos clases presenciales, ese tema lo tienen que hacer un trabajo especial y probablemente estamos hablando con la doctora Nicolini, parece que vamos a hacer un trabajo especial en grupo, ustedes también van a tener que hacer una investigación, pasármela por correo, etcétera. Y este tema que yo voy a hacer con ustedes, si lo hacemos, Ponce, ¿se acuerda que hicimos? Ajá, bueno, vos ya lo tenés hecho, qué piola, ¿eh? Bueno, este año lo vas a tener que estudiar también además, entonces, obvio. Bueno, pero sepan ustedes que la protección constitucional de los derechos constitucionalísimos son, habeas data, amparo y habeas corpus. Trabajo para el hogar, lo van a estudiar ustedes, no están de vacaciones. Bueno, decíamos el carácter, el punto 2, hablamos del régimen de integración del capítulo 3, que habla de todos los derechos personalísimos, los que yo les mencioné. Del carácter de la enumeración, están todos en el mismo nivel, no hay uno más importante que otro, por más que parezca uno más famosito que otro, que el derecho a la vida sí, el derecho a la vida digna, la disposición del propio cuerpo. Cuando hablamos de toda esta modernidad que genera el trasplante de órganos, ese derecho a la disposición del propio cadáver, antes estaba ahí olvidado, existía, pero intrascendente, porque con el cadáver no había mucho para hacer, bueno, hoy pasa a ser esencial, hasta el punto que tenemos un artículo, el 61, que habla de las exequias, es decir, la persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o esta no es presumida, la declaración corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad. Esto, imagínense, decirle a Vélez Sarsfield que ponga un artículo sobre la exequia, era allí, ¿para qué? Estamos todos locos. Bueno,
Pero no solamente el cadáver, nuestro propio cuerpo, la donación, mal dicho donación, hablamos de dación, recuerdan que yo les comenté, la dación de nuestros órganos en vida, porque tenemos órganos renovables. ¿Alguno de ustedes donó sangre alguna vez? A lo mejor sí. Si no lo hicieron, háganlo. Les invito, vayan al banco de sangre, Córdoba y Moreno, donen sangre, se necesita. Bueno, ahora van a su casa. Ahora si quieren, le avisan y le van a tu casa y te sacan la sangre, ni siquiera necesitas ir hasta el banco de sangre a donar, fácil, y se necesita. Bueno, eso es una dación o donación de órganos. La sangre es un órgano, la piel, el semen, los óvulos, más allá de todos los órganos internos que podamos algunos donar en vida, otros no, como por ejemplo, habrán escuchado a alguien que donó un riñón, un pedazo de páncreas, de hígado, de pulmón. Obviamente, los únicos irreproducibles como corazón, tenés que morirte primero. Pero todo eso pasó, esa tecnología moderna pasó a darle a la disposición del propio cuerpo una importancia que hasta hace unos años no tenía. Y genera estas situaciones que, por ejemplo, un menor de 16 años sea considerado de los 16 años en adelante un adulto respecto a las decisiones sobre su propio cuerpo. Así que si tu hijo de 16 años o hija viene y te dice, me voy a hacer un tatuaje, no puedo decirle que no. Ahora cuando veamos menores vamos a volver sobre el tema. Bueno, con esto prácticamente terminaríamos el artículo, la unidad 3. El tema de derecho a la dignidad, derecho a la vida, a la integridad de la persona, eso está todo bien tratado en Rivera, léanlo ahí, página 371, ahí hablan sobre el valor de la vida humana, el aborto, la píldora del día después, adelantamiento del parto del feto anencefálico, cosas modernas. ¿Se acuerdan ustedes del tema del caso que se produjo? Una persona que estaba embarazada, una señora, y el bebé era un feto anencefálico, es decir, no tenía cerebro. Estaba destinado a nacer y morir lo que el cuerpo le permita vivir afuera, minutos, horas, días. Y bueno, también fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia, porque el tema era abortar, seguía siendo vida. Recuerda que cuando hablamos de la definición de persona que nuestro Código Civil, la persona humana no la define, Vélez Sarsfield sí, y es que vamos a mantenernos con esa definición de Vélez Sarsfield porque me parece genial cuando hablaba de que persona humana, lo que para él era persona visible de existencia física era ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, que presente signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades ni accidentes. Sin distinción de cualidades ni accidentes nos hace decir que una persona sin cerebro también es persona humana. O nacen sin las piernas, sin los brazos, o nacen siameses, etc. Fíjense lo sabio de aquella definición de Vélez Sarsfield que era tan amplia que incluía todo esto. Entonces esto que no tenía cerebro igual sigue siendo persona sin distinción de cualidades ni accidentes, porque no había ninguna chance que sobreviva. Entonces, ¿qué hacemos? Abortar no porque es persona, adelantar el parto. Y bueno, en este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó el adelantamiento del parto, es decir, no esperar que se desarrolle los 9 meses de gestación para terminar en lo que ya sabemos. Dice, y la Corte dijo, argumentando que no se pedía autorización para efectuar un aborto, ya que no se persigue una acción que tenga por objeto la muerte del feto y que las posibilidades de vida del feto fuera del seno materno son nulas, sin que exista ninguna diferencia en cuanto a sus posibilidades sobre vida entre inducir el parto prematuramente o esperar el transcurso de los 9 meses de gestación. En vez de matarlo dentro del seno materno y extraerlo, dijeron, bueno, vamos a provocar el parto que nazca y muera. ¿Para qué vamos a esperar 9 meses si sabemos que van a nacer y va a morir? Y es lo que se terminó haciendo. Una persona que si hubiera tenido
derechos en el seno materno, tendríamos que haber hecho la sucesión, porque nació con vida y murió. Hablamos en la clase pasada. Pero todas estas discusiones modernas son bastante más entretenidas que hablar de la máscara del teatro griego de personas, amplificar la voz, ¿no les parece? Eutanasia, muerte digna. Esos son los temas que tenemos que discutir, que tienen que legislar. Y a lo mejor el día de mañana, cuando ustedes sean abogados, van a tener esto de trabajar. Va a venir uno a decirle, mire, mi papá está muy viejito, está mal, yo quiero saber qué va a pasar si yo le desconecto el respirador. Te van a tener que ir al código, a ver Rivera, a ver qué es lo que estudiaron de eutanasia. Ahí hay distintos tipos de eutanasia, lo que se permite, lo que no se permite. La cuestión en nuestro derecho. Nosotros tenemos una ley que habla de los derechos del paciente. Fíjense que todo lo que tiene que ver con la internación está legislado. Aquí están internados en un sanatorio, lo que sea. Hay una ley que regula todo esto. Y ahora se llama la Ley de los Derechos del Paciente. Y dice, directivas anticipadas. Autoriza, leo, toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. Es decir, los médicos no te pueden matar. Puedes decir, acá, pobre, está sufriendo mucho, vamos a poner una inyección de que se muera, ¿no? Eso no. A eso hace referencia esta ley. Bueno, léanlo ahí, porque tenemos que avanzar. Y así situaciones como estas, ahí, está dentro de la integridad física, ahí está el consentimiento libre e informado, tratamientos quirúrgicos prohibidos, tratamiento con fines experimentales, autolesión, deportes peligrosos. ¿Qué pasa con aquellos que practican deportes de alto riesgo y terminan lesionados? Van a demandar a los organizadores de la competencia, pueden, no pueden, etc. Los trasplantes de órganos, van a ver que tienen hermoso lo que dice Rivera, porque aparte son párrafos, no son hojas y hojas. El cadáver del cuerpo de la persona no es que está dejado de existir, ¿qué podemos decir o no? Tienen para entretenerse ahí. Pero lean, porque además eso es lo nuevo, lo moderno, lo entretenido, además de todo esto. Bueno, con esto vamos a ir terminando el tema de la unidad 4. Vamos a hablar ahora de la unidad 5, los atributos. Ustedes saben que los atributos... ¿Cada cuánto te van a cortar? ¿Cada 30? Cada 20. Bueno, cada 20. Voy a cortar la grabación.